Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego. Habrá clásico del fútbol de España en Arabia para la final de la Supercopa que se juega este próximo domingo. Será la cuarta ocasión en la que Barcelona y Real Madrid se crucen para definir el primer título de una temporada en España. 4 temporadas consecutivas, si quiero decirlo, por más que sea muy repetido, no nos acostumbramos porque sigue siendo un lindo partido. Al igual que no nos acostumbramos, al menos yo no me acostumbro, que por más que siga siendo en Arabia, no deja de ser extraño que la Supercopa de España se juegue a 6.000 kilómetros de España. Pues digo, es una cuestión de costumbres, a mí todavía me cuesta. Arranca Fuera de Juego. Y comenzamos con Rodrigo Fáez, con Alex Pareja, con Ricardo Pucci, con Barack Feber, a hablar de la segunda semifinal de la Supercopa. El Barcelona pasó por arriba al Athletic Club de Bilbao 5-0, esperaba por rival, el rival le salió de un derbi de Madrid, Rodri, que fue muy distinto al del Metropolitano, si se quiere. El trámite del mismo te ofrece una discusión, el resultado te ofrece otra discusión y el comportamiento de los protagonistas abre un tercer paraguas, si querés. Rodri, no te pregunto por dónde arrancar, pero ¿quién salió peor de este partido? ¿El Atlético, los hinchas del Atleti o el propio Cholo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? El saludo para ti y para todos. Bueno, yo creo que el que peor parado salió ha sido el Atlético de Madrid en general, porque no estará en la final y era seguramente el camino más fácil y más corto para conseguir un título esta temporada, y más con las expectativas que tenía el Atlético de Madrid a principio de campaña, ¿no? Era un Atlético de Madrid que yo creo que estaba preparado, no para ganar, pero sí para luchar de tú a tú frente al Barça y al Madrid, pero bueno, otra temporada más que se queda en esa tierra de nadie, ¿no? Por tanto, yo creo que al final sí que es cierto que a nivel de imagen ha quedado para la posteridad ese episodio, digamos, entre Vinicius y Simeone, diciéndole Simeone a Vinicius que Florentino te va a echar. Hay que recordar que todo esto lo empezó Vinicius, por cierto, que el Atlético de Madrid se acaba de quejar en redes sociales de que se pone el foco en Simeone, pero no en quien inició todo, que fue en la primera parte de Vinicius cuando se encaró con Simeone tras pedir un penalti, pero bueno, un típico derbi de Madrid en el que ha habido de Típico, todo. ¿te parece? Con un equipo como el Atleti teniendo más posesión de la pelota, Alex Pareja con veintitantos remates al arco. Ya veremos los números que dejó este partido, pero fue brutal la diferencia desde el juego incluso del Atlético de Madrid ante un Real Madrid que quedó, claro, con más gol que el Atleti, porque eso gana los partidos. Pero fueron un par de jugadas, si se puede calificar así, las que le dieron la clasificación a la final al Real Madrid. ¿Qué tal, amigos? Sí, que estamos viendo las imágenes. Si cambiáis los escudos y el Atlético hubiera ganado este partido, hubiéramos dicho que es la victoria perfecta para el Cholo Simeone, con menos posesión, con menos remates, lo que el Cholo siempre ha dicho de ser fuerte en las áreas, etcétera, etcétera. Pero el ganador fue el Real Madrid ganando a la Simeone, que es lo más preocupante desde el punto de vista blanco. El partido obviamente lo condiciona el gol tempranero de Fede Valverde, porque eso arruina una estrategia más conservadora del Atlético de Madrid y propicia que Xabi Alonso se convierta todavía más en Carlo Ancelotti, en darle la iniciativa al Atlético de Madrid, en intentar asestar el golpe a la contra, como consiguió en la segunda parte o como hubiera podido conseguir con aquella jugada de Rodrigo. Se acercó muy poquito el Real Madrid al área de Oblak, que tiene mucha culpa en el primer gol. Esa barrera es horrible, le falta un muñeco y además está mal colocada. Pero el pasaje del Atlético de Madrid, como decía Rodri, sí pueden estar contentos por la imagen, pero esto es jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y ese consuelo yo también lo escuché el año pasado cuando hubo la eliminación con el doble toque de Julián, de bueno, les hicimos sufrir, etcétera, etcétera. Al final, el Atlético de Madrid perdió porque el Real Madrid le aplicó su misma receta. Es exactamente lo mismo. Ser fuerte en las dos áreas, tener tramos de sufrimiento en el partido, aprovechar que el rival no tiene las oportunidades claras de las que dispone, tener a un Thibaut Courtois sensacional y eso, y acabar pidiendo la hora. Esta victoria te la hubiera firmado en sangre el Cholo Simeone. Ricardo, ¿qué se destaca de la clasificación del Real Madrid a la final de la Supercopa? Que sigue teniendo al mejor portero del mundo, probablemente. Saludos para todos. Que Thibaut Courtois sigue rescatándole partidos y dándole
Cuando el partido es a puntos al Madrid, cuando el partido es a clasificaciones, boletos a la siguiente fase, como lo hace ahora en Arabia. Courtois es el Real Madrid, que Valverde se reconectó, me parece que hay que destacar el partido de Federico Valverde, creería que puede que haya sido el mejor partido del uruguayo bajo la gestión de Xabi Alonso, no solo por el gol y la asistencia, sino en general por el compromiso que termina mostrando. Y después, que es más de lo mismo, ¿no? En toda la extensión de la palabra o de la idea, más de lo mismo. Es el Real Madrid de hace muchos años, es el Real Madrid de Zidane, de Ancelotti, proyectado ahora en la dirección técnica de Xabi Alonso, y es este intento del Cholo y del Atlético de pelear, de intentarlo, pero de casi siempre sucumbir, sobre todo ante el Madrid, en partidos de eliminación directa. Un poco lo resumía Vinicius, yo no me voy a montar en la polémica, pero lo que escribe Vinicius al final en su red social es una verdad, ¿no? Así de rotunda. Ya lo veremos, ya lo vamos a ver, porque nos vamos a meter en eso, no para poner el foco, Barak, primero a donde ha arrancado, creo yo, mediáticamente, la discusión del derbi, que es lo que le dijo el Cholo Simeone a Vinicius, lo que le pudo haber dicho Vinicius al Cholo, la reacción de Vini después del partido. En eso no nos vamos a centrar. Fue lo único todavía, divertido del partido. No, pero es que daba mucho de qué hablar, mucho más eso que el partido mismo, porque te pregunto, dentro de la línea de que hablaba Ricardo, vos ves un equipo como el que paró el día de ayer el Real Madrid, con Valverde, Asensio, Rüdiger, Carreras no lo tenía Ancelotti antes, pero luego Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo Bellingham, Vinicius y Gonzalo García, que lo tenía pero no lo usaba. No es un equipo muy diferente al que podría haber parado el italiano. No, y luego los cambios, ¿no? Tchouaméni a la defensa central tras la salida de Rüdiger, cuando tienes a Hausen todavía en la banca, más allá de los problemas que tiene el Real Madrid en defensa, opta por jugar con Carreras y con Tchouaméni en la defensa central en los últimos 30 minutos del partido, que habría sido una decisión que claramente habría firmado Carlo Ancelotti. Sí hay una tendencia en los partidos del Real Madrid clara a que este equipo cada vez se parece menos a lo que uno esperaría que fuera bajo el mando de Xabi Alonso. Pero yo no diría que se parece, por ejemplo, en este partido de Atlético de Madrid, tanto a Ancelotti o a Zidane. Este partido lo firmaría Mourinho perfectamente, lo firmaría Fabio Capello perfectamente. El Real Madrid no solamente fue pragmático, sino que fue ultra defensivo. Fue un equipo que, recordemos, sí, un partido Ancelotti contra el Manchester City muy similar, pero ha sido excepcional, ¿no? Ver a un Real Madrid con tan pocas ganas, tan renuente a tomar la iniciativa de un partido. El Real Madrid dijo, Federico Valverde, después del partido, el primer gol, Alex, lo tira atrás. Nos metimos atrás. Quizás nos cayó mal, dijo algo así Valverde. Una declaración muy transparente, además, muy genuina de parte del uruguayo. Nos vino mal el primer gol. ¿Fue así? Yo no creo que un gol nunca te viene mal, absolutamente. Y por quizá el te digo, por cómo después por cómo después el Madrid reaccionó a ese gol, tirándose atrás. Nos metimos muy atrás, dijo Valverde. Sí, más sí. o menos. No, tiene toda la razón, pero también tienes que tener en cuenta el rival con el que te estás enfrentando y qué es lo que más le incomoda al Atlético de Madrid. Y precisamente al Atleti lo que más le incomodaba, o lo que más le incomoda desde que tiene a Simeone al mando, es llevar la iniciativa en los partidos. Y más en el encuentro de ayer, en el que no estaba Pablo Barrios, que no solamente pierdes a un gran dinamizador de juego por dentro, sino que pierdes también a alguien que te potencia muchísimo, a Koke a su lado. Koke ayer, en la primera parte, por eso juega Bellingham por dentro, y Xabi Alonso intenta mandar a Vinicius a tapar el costado derecho, porque lo que quería hacer con Bellingham era bloquear el pase a Koke. Ayer Koke tenía muy poca línea de pase abierta, porque Bellingham se ocupaba de eso, de bloquear ese pase, y normalmente el que tenía que bajar a organizar un poquito más era Conor Gallagher, que no pesa tanto ni como Koke ni como Pablo Barrios. Entonces el Madrid hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista del estado de supervivencia en el que se ha instalado Xabi Alonso. Si vamos ganando y al rival no le gusta tener la pelota, toma, y te la doy, me echo atrás y espero, con los apoyos al tercer hombre de Gonzalo, a lanzar a Bellingham o a lanzar a Vinicius. El problema, y ahora os paso el balón, pero fue mandar a Vinicius a cerrar la banda izquierda, porque aquello fue una sangría. El Atlético de Madrid, con un Sorloth un poquito más despierto, en la primera parte se podía haber ido ganando tranquilamente 4-1.
una banda izquierda en la que por momentos estuvo cruzándose muy a menudo con el Cholo Simeone. Y antes de meterme con vos, Rodri, de ir con vos, no me voy a meter con vos ni tus cosas, ni mucho menos, no te pongas a la defensiva. Antes de ir con vos, vamos a leer lo que ya muchos saben y creo que se va a convertir hasta eslogan de camisetas y merchandising y demás. El Cholo Simeone a Vinicius le dijo: te va a echar Florentino, acuérdate que te va a echar. Esto se lo repitió continuamente mientras pasaba por ahí cerca suyo y quedó registrado en algunos tramos también de la transmisión, con varias cámaras que había para que en Jeddah se registrara todo el partido. Se terminó registrando esto, que es de lo que más se ha hablado. Luego llegó la respuesta de Vinicius a un tuit de Fabrizio Romano, un Vini que tampoco tira patadas sin chancla, como decían o dicen. Vini a esto respondió: has perdido otra eliminatorias. Y luego 4 emojis de, no sé, carita triste, no sé definir emojis, pero emojis 4 puso Vini. Rodri, el partido no daba mucho y la clasificación del Real Madrid yo creo que deja más de uno preocupado también por cómo vienen las dinámicas de los equipos que se cruzan en la final, de lo que ya vamos a hablar un poco. Con lo incómodo que resulta, ¿por qué se ha centrado tanto o mucho más la discusión alrededor de lo que pasó entre Vini y Mourinho? Y Simeone, que era un error, creo que provocado también. A ver, yo creo que al final es un foco mediático que voy a decir una cosa, al Madrid le viene bien, porque si de lo de ayer hay que hablar del planteamiento táctico de Xavi, de cómo juega el Real Madrid, etcétera, creo que al final volvemos otra vez, o volvería el Real Madrid y el foco mediático del mismo a hablar de las dudas en torno a Xabi Alonso, de por qué el equipo no carbura, de por qué ayer, tal y como dijo Alex al principio, parecía que se habían intercambiado las camisetas y que el Madrid parecía el Atleti y viceversa. Entonces yo creo que por eso el foco mediático, y obviamente porque también el propio Vinicius pues le encanta alimentar, al igual que al Cholo Simeone, ese trash talking que no me parece mal, y de hecho a mí lo que me cuentan tanto los entornos de una y de otra parte no le dan demasiada importancia, cosa que ha sorprendido muchísimo. Incluso eso que os comentaba ahora mismo del Atlético de Madrid, que ahora también intentando aprovechar ese foco mediático para hacer olvidar la eliminación de ayer, vuelve a cargar las tintas contra el entorno periodístico del Real Madrid, y que parece que el malo es solo Simeone, cuando el que empezó todo fue Vinicius en la primera parte. Pero bueno, ya está, o sea, yo creo que ayer el Madrid ganó. Ayer lo comentamos también con Alex Pareja, ¿no? Que fue una victoria para mí de dirección deportiva, es decir, calidad y pegada, porque creo que el que más puso encima del tapete fue el Atlético de Madrid, pero ya está. Si tú tienes un segundo delantero como Sorloth, que falla lo que falla, tienes a Julián Álvarez, que no está pasando por su mejor momento, y en cambio tú tienes a Rodrigo o a cualquier otro que te aprovechan las fallas que tiene el rival, pues apague, vámonos, ¿no? Después del partido, Xabi Alonso dijo a Ricardo Puig que no era un gesto deportivo el del Cholo Simeone. Sí. Se estaba refiriendo a un compañero de profesión, a un colega, digamos, en el Cholo. Estaba hablando ya, abriendo la puerta a que Xabi Alonso, el Xabi Alonso entrenador, critica las actitudes de otros entrenadores. No se metió en un lugar a donde en algún momento le va a revirar en contra y le va a caer el efecto boomerang. No abrió de repente una puerta en la que Xabi Alonso no tendría que haber abierto. No lo sé, porque los comportamientos habituales del Cholo, digo habituales, no necesariamente metiéndose así directamente con un futbolista, que por cierto me pareció muy feo, más allá de si Vinicius lo provoca o no, yo no voy a ponerme de un lado ni de otro. Creo que el peor gesto se da cuando sale de cambio Vinicius, cuando parte del estadio abuchea a Vinicius y el Cholo le empieza a decir, fíjate y ponle atención a la gente, ¿no? La gente tiene razón. Involucrar ahí al público directamente contra el futbolista, me parece que eso rebasa un límite, y creo que es al que se refiere Xavi, ¿no? Porque dice no todo se vale. Tú en la cancha te puedes decir muchas cosas, incluso un entrenador. Ya cuando el futbolista sale de cambio, me parece que ahí es para mí donde mayormente se excede Simeone. Y yo a Xabi Alonso no lo veo en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a Xavi se le podrán criticar posturas, estrategias, direcciones técnicas, toma de decisiones. ¿No se le pueden criticar ruedas de prensa? ¿O posturas en ruedas de prensa?
Se le puede criticar el alineamiento que ha tenido con el Real Madrid, se ha vuelto un tipo demasiado institucional. Ha defendido a Vinicius, el mismo, que nunca le pidió disculpas por salir de la cancha de cambio. A propósito, ayer salió Asensio, y Asensio salió pensando que era la mejor versión de Beckenbauer y que no lo podían sacar de un partido. No, correcto, se ha alineado, se ha adoctrinado, digamos, ¿no? Ha perdido incluso a lo mejor. Todos le reclaman cambios a Xabi Alonso ya. El orgullo es más, a Xabi Alonso de decir primero yo. Eso sí, eso se le puede cualquiera le reclama cambios a Xabi Alonso. Ahora, yo lo único que digo en el caso de Xabi Alonso no es exculpar al técnico, que tiene muchísima responsabilidad de esto. Xabi Alonso no puede ser responsable que el equipo sea incapaz de tener una salida limpia de pelota, que pierda constantemente el balón, que no sepa defenderse, porque comparándolo con el Madrid de Ancelotti, por ejemplo, que podía defender una ventaja cómodamente con Luka Modric o con Toni Kroos teniendo la pelota y hacer larguísimo un partido interminable para el rival, este Real Madrid es incapaz de hacer esto y constantemente sufre el vértigo de quien lo ataca porque le pisa el área todo el tiempo, porque le remata a portería, porque hace figura a Courtois una y otra vez. No sé cuánta responsabilidad del nivel futbolístico de cada uno de los futbolistas le vamos a atribuir al técnico, que alguna tiene. Incluso ante un rival que ya decía, no tenía Pablo Barrios, Alex, no tenía a la mejor versión de Thiago Almada, de quien se ha hablado incluso, puede llegar a salir. Alex Baena se fundió pronto en el partido, a Julián Álvarez se le ha cuestionado un montón, Sorloth dejó pasar una enorme oportunidad, es cierto, también termina clavando el gol, pero no andaba Giuliano Simeone en su mejor nivel, en fin, todo eso sometido ante un Atlético de Madrid que, es cierto, le supera, digamos, en volumen de juego, pero no tiene la jerarquía individual del mejor Atlético de Madrid en esta temporada o con esta versión. Sí, por eso decía Rodri lo de la victoria de dirección deportiva, porque si tú generas, pero al final el que tiene que redondear el producto final, que es el delantero centro, Sorloth, sí, marca un gol, pero es que Sorloth, insisto, en la primera parte, sobre todo gracias al regalo que le hizo Xabi Alonso al Atlético de Madrid, poniendo a Vinicius a defender la banda izquierda, le hacían un 2 contra 1 o un 3 contra 2 en cada rato, con Marcos Llorente, con Giuliano Simeone y con Julián Álvarez cayendo también. Vinicius nunca seguía a Marcos Llorente, fijaos en el gol, por ejemplo, es una de esas, le ganan la espalda facilísimo, hay 2 o 3 jugadas, estoy preparando unas ilustraciones para Ahora o Nunca hoy, en las que se ve eso, Rudiger diciéndole a Vinicius, pero ¿dónde vas? O sea, y el Atleti no supo aprovecharlas, pero es que esto es muy parecido al escenario que vimos en el 5-2. Atacando por banda derecha, metiendo muchos centros. Está la del centro de Coque, que no encuentra rematador. La del remate de cabeza en el saque de esquina que para Courtois. La de Julián Álvarez. La que tiene Marcos Llorente, que no se la da de primera. Juliano, perdón, que no se la da de primera. Julián Álvarez también. O sea, tiene muchísimas y casi todas generadas por la banda derecha. El remate que era imposible fallar. La que tira arriba, o sea, sí, hay muchísimas y todas son generadas por lo mismo. Al final, el que no tiene la culpa en este caso es Simeone, porque Simeone no va a estar ahí para decirle al jugador, pues mira, pone el interior del pie o pone el cuerpo. Hay un remate, el remate de cabeza de Sorloth, el que se va arriba en la primera parte. No, o sea, él deja que el balón le rebote. Un delantero centro de casi 2 metros cuyo principal fuerte es el juego aéreo. O sea, ahí cualquier otro delantero, está un Falcao en el Atlético de Madrid en vez de estar un Sorloth, y el Atlético gana este partido 4-1 en la primera parte. Eso no me lo vais a hacer cambiar de opinión. ¿El Cholo se ha equivocado hasta qué punto, Barak? A ver, cuando tienes la dinámica de un equipo que desde 2021 no ha podido abrir de nuevo sus vitrinas, tuvo mucho mérito y siempre hay que hablar del Cholo en virtud de la dinámica que cambió en el Atlético de Madrid y todo lo que consiguió de 2013, que ganó la Copa del Rey, a 2021, que ganó la Liga, con una Liga entre esa primera consecución y la última, con 2 Copas de la UEFA o Europa Leagues, con 2 finales de Champions League, con todo lo que quedó en el pasado antes de 2021, ¿no? A partir de 2021... es que no le vas a exigir que gane todas las ligas y todas las Champions y todas las Copas del Rey y todas las Supercopas, pero algo, ¿no? Entonces, podemos analizar cada partido por separado, pero claramente hay una tendencia que un equipo que desde 2021 ha invertido mucho más de lo que venía invirtiendo cuando sí ganaba entre 2013 y 2021, tiene que haber responsabilidad de la gestión del entrenador y también de los fichajes, porque el Atlético de Madrid, gastando mucho menos, y eso no hay que dejar de decirlo, que el Barça y que el Madrid, pagando sobre todo sueldos
que no están al alcance la nómina del Atlético de Madrid ni remotamente de lo que paga el Barça y el Madrid. La realidad es que al final te cuela un gol Rodrigo porque está en la defensa Pubil y Jančko, ¿no? Que están bien, supongo, para ciertos partidos, pero que no son defensas centrales de élite. Claramente no lo son. El primer gol, ¿podremos hablar de Simeone? Yo creo que no, ¿no? Es un portero que decide que con 3 son suficientes y que le cuelan el balón en su poste. Tremendo a su caso de Valverde, como si no supiera que Valverde le pega más fuerte que nadie en el mundo. Claro. ¿No? Entonces, ahí también el portero tiene responsabilidad, una barrera de 3, y no sé si Simeone tiene mucho que hacer en ese tipo de decisiones. ¿Se equivocó con lo que hizo, los gestos, provocar a Vinicius? Es Simeone. ¿Barak? Sí, es Simeone y es parte de lo que es como figura, más allá de lo que pueda aportar al equipo tácticamente. No es lo más bonito, no es lo más deportivo. Trata de estabilizar al jugador, que es parte del juego, muy entre comillas. Por lo que dice Ricardo, también es claro, ¿no? Una vez que Vinicius ya está saliendo del campo, tu objetivo primario, se supone, denunciable o no, que es desestabilizar al contrario, pues aquí ya se hace personal, ¿no? Ya no lo quieres desestabilizar porque ya no te importa, ya sale del campo. Entonces, sí, me parece que se equivoca. Sí. Solo una cosa del Cholo, ¿puedo? Es por tu propio juego. Estás jugando tu propio partido ya, Ricardo. Adelante. No, rápido nada más. Yo le he escuchado al Cholo decir innumerables veces que su equipo está para ser campeón cuando falle el Madrid y el Barça. Y ahora que dice Barak, desde el 2021, seco de títulos, desde 2021 a la fecha el Madrid y el Barça han fallado un montón de veces, porque llevamos nosotros hablando que si el Barça de Xavi Hernández, que si el Madrid de Ancelotti de las últimas temporadas, ya también con un montón de dudas, dependiente de solamente 2 futbolistas. Bueno, en 4 años el Barça y el Madrid han fallado un montón de veces y el Atlético no ha ganado nada. No, pero Ricardo, una cosa rápida. El Cholo dice eso para que se pongan la pila los de arriba. Pero si tú... ¿No lo han hecho, Rodrigo? Sí, pero déjame acabar. Si tú como director deportivo, lo que ocurrió en el Atlético de Madrid el pasado verano, que todos nos ilusionamos porque por fin veíamos una inversión acorde a lo que pedía el Cholo, pero lo acaba de decir Barak, Lenormand, Lenglet, Raspadori, que se va ahora, por cierto, Ruggeri, claro, es que estamos hablando de que más de la mitad de los refuerzos de la temporada de este año del Atlético de Madrid está muy por debajo de la propia exigencia del Atlético de Madrid, como para pedir al Atleti tener que luchar con el Madrid y con el Fútbol Club Barcelona. ¿Le bajás entonces la exigencia? Yo ahora sí, porque sí, insisto, es que Thiago Almada, que también vino por 20 y pico millones de euros, se va a ir ahora. Y es otro de los refuerzos de esta temporada. Sorloth, el Atlético de Madrid pagó 40 millones de euros por Sorloth, que con todo respeto no es jugador para el Atlético. ¿Y por Julián Álvarez? Y empezamos así uno. Sí, Julián Álvarez para mí es el único, pero qué casualidad que es el único jugador por el cual el Cholo sí que puso todo encima de la mesa para traerle, porque si llega a ser por Andrea Berta o por Carlos Bucero... Bueno, por Nico González también, Julián, ¿no? Ahora lesionado, es cierto. Sí, también, pero bueno, quiero decir, él obviamente tiene parte de culpa, no estoy eximiendo de culpa al Cholo Simeone, pero creo que las herramientas que le han puesto en los últimos años tampoco son para echarle cohetes. Final de Supercopa por 4º año consecutivo, será un clásico en Jeddah, Barcelona ante el Real Madrid este próximo domingo, partido que ustedes podrán seguir por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos. Un clásico en la final. Los partidos son todos distintos, es cierto, no hay un partido parecido a otro, son, de nuevo, no nos vamos a meter en el lugar común de que los partidos se tienen que jugar y demás. Los equipos son lo que son y nos dejan en el análisis previo a cualquiera de los compromisos en los que 2 equipos se cruzan con algo con lo que arrancar, que es su última versión. A partir de su última versión, Alex, se arranca este partido porque... la última versión es regularmente una consecuencia de las versiones anteriores de esos equipos. Sí. A esto dicho, prender el switch, bueno, se puede también y puede pasar, pero para el partido del domingo parece llega uno con una, de fútbol al menos, clara ventaja en la previa. Totalmente, y la clara ventaja se llama Pedri. Porque el Barça cuando juega Pedri es un equipo y cuando no juega Pedri es otro. Y fíjate, al Madrid de ayer, y durante toda la temporada, pero ayer se vio todavía más claro con todos los pelotazos que enviaba Thibaut Courtois, con esa mala salida que tenía desde atrás, al Madrid se le atraganta el llevar el balón al último tercio en buenas condiciones y cada vez está tomando la ruta más corta, entre comillas, que es la más larga, que es
balonazo y esperar segunda jugada, desgastar a Gonzalo de cara, etcétera, etcétera. El Barça, cuando tiene a Pedri, es una auténtica maravilla, porque te aparece por todos lados, te aparece en esa segunda altura para darle una opción de pase a Frenkie de Jong, pero también te aparece a la espalda de los centrocampistas rivales y obliga a alguien de banda a saltar o a un central a intentar anticipar, y luego Pedri lo hace todo facilísimo, te filtra pases. Hay una oportunidad de Fermín, todavía con el 0-0, en que es eso que os digo, es Pedri recibiendo, rompiendo una línea de presión del Athletic Club y encontrando a Ferran, y Ferran la deja de cara para Fermín. Eso lo llevan haciendo toda la temporada cuando se juntan estos dos. Ferran y Fermín entienden muy bien los espacios y Ferran le deja siempre el balón de cara. Para mí hay una diferencia abismal en cuanto a fútbol. Pero luego lo que dices tú, luego el Madrid va a intentar aplicar por lo que venía aplicando durante las épocas de Champions, encender el switch y que sea lo que Dios quiera. Hay una decisión que tiene que tomar Xabi Alonso, que es quién va a defender la banda izquierda. Si lo va a hacer como ayer con Vinicius en ahí, es un suicidio, porque por ahí se te va a colar Koundé y te va a hacer un 2 contra 1 con Lamine Yamal, que ya va a estar listo, o con el propio Fermín cayendo, lo mismo que le hizo al Atleti. Pero si haces lo que has venido haciendo durante toda la temporada, que es obligar a Bellingham a pegarse el palizón desde la posición de media punta a cerrar la banda izquierda, estás dejando el carril central libre para que Frenkie de Jong o el propio Pau Cubarsí conecten con Pedri y te hagan un destrozo por dentro. Entonces es un pique de ese lado, Alex, para Xabi Alonso. Carreras ha dejado en grandes partidos pobres versiones. Lo de ayer se fue disipando, pero lentamente, dejando una imagen preocupante para ese costado izquierdo, porque del otro lado tenés un Ferland Mendy que sabemos de su calidad, pero no sabemos de su condición física. Y en ese sentido, Rodri, uno se puede llegar a imaginar un partido dentro de lo que conocemos de ambos equipos, con uno teniendo mucho de la pelota y otro teniendo la esperanza de que lanzando balón largo, con Valverde quizá, Carvajal quizá recuperado, que no juega desde el clásico de Liga, para la carrera de los que jueguen arriba. ¿Va a viajar Mbappé? ¿Viajará Mbappé para quedarse en el banco? Sí, a ver, el tema confirmadísimo es que Mbappé viaja. Mañana el día antes del partido va a haber una reunión de Mbappé a nivel de sensaciones para ver si está o no para jugar de inicio. Yo creo que va a jugar sí o sí, no sé si de inicio o de suplente, pero sí que es cierto que esto... Y que la gente me entienda, no voy a decir que es un problema para Xavi, pero es un dilema importante, porque claro, Gonzalo está bien y ayuda muchísimo en defensa al Real Madrid. O sea, el Real Madrid en defensa mejora muchísimo con Gonzalo y no cuando coinciden Mbappé y Vinicius, porque es jugar con dos menos en bloque bajo. Eso es algo importante que está agradeciendo mucho el equipo en partidos precisamente como el de ayer, que igual Gonzalo no brilla tanto porque no le llega una pelota, pero que sí que ayuda muchísimo al centro del campo. Y eso es un problema, porque si de repente Mbappé te dice que quiere jugar y que está para jugar, pues obviamente lo vas a poner de titular. Pero vas a quitar a Vinicius después de lo de ayer, exponiéndolo públicamente cuando sabes que no hay un feeling precisamente ni táctico ni extradeportivo con el míster. Es complicado, es complicado. Yo creo que al final va a ser algo muy parecido a lo que vimos ayer. Me da la sensación de que por mucho que Mbappé quiera, como no tiene ese ritmo y lleva sin jugar desde diciembre, va a ser complicado que inicie, pero lo que está claro es que el Real Madrid va a ser un equipo muy parecido al de ayer, es decir, defendiendo mucho e intentando salir a la contra para intentar aprovechar esas transiciones y hacerle daño al Barça, que es como creo que le puede hacer daño a Las dos cosas son ciertas. El Real Madrid no llega bien, pero es el Real Madrid, y el Barcelona es un equipo muy superior. El domingo, Ricardo, aún con todo esto, sin Mbappé, pensemos que llega pero no juega. Hausen recuperándose, entrando por Rüdiger, que no está. De Asensio no vamos a considerar que es el central que te puede ganar una final. De Courtois no vamos a hablar y discutirlo porque puede ser y debe ser la gran figura de este equipo. Luego, costado izquierdo lo mismo. Carreras no anda y Mendy apenas si entra. La mitad de la cancha es mucho físico, pero de salida de pelota todo queda a expensas de las carreras de Vinicius, Rodrigo y Gonzalo en una tarde inspirada. Que puede pasar, sí, porque son enormes jugadores. Sí, muy difícil, ¿no? O sea, en el papel se ve muy complicado, en el papel tendría que ser un clásico más parecido a los 4 de la temporada pasada y no tanto al de Liga, en donde creo que el Madrid de Alonso encontró, no sé si su pico más alto, pero estaba ahí, ¿no? En la parte más alta de su curva de rendimiento, y a partir de esa victoria del clásico de Liga, creo que viene el descenso desde el incidente de Vinicius y luego el nivel futbolístico del equipo. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de Xavi tendría que estar en cómo conformar la defensa
para ver si hay manera, por lo menos así lo vería yo, de adelantar a Valverde al medio campo. Poner a Valverde al medio campo le daría al Madrid muchas más posibilidades, creo yo. Camavinga podría jugar la banda. Así juega el clásico de octubre de Liga, el 0-4 del Bernabéu, donde a mi entender el Madrid hace un gran primer tiempo, uno mucho mejor que el Barcelona. El partido se va 0-0 al descanso, pero el Madrid había sido mucho mejor. Y Camavinga hace un primer tiempo por nota jugando por banda. El asunto es que no sé si va a poder adelantar a Valverde al medio campo para jugar con Tchouaméni y tener a alguien a jugar la lateral. Creo que esa tendría que ser la preocupación uno. Y luego, si está Mbappé, en esto que hablabas tú de últimas versiones, la última versión de Mbappé en una pierna es mucho mejor que Vinicius en dos. Es que el cambio sería ese. Es que el cambio sería, sí, que esa idea no está mal tirada, la de meter a Fede Valverde por delante, que es otra vez lo que hacía Ancelotti en los partidos grandes, acordaos. Jugaba con Fede Valverde de falso extremo. Esa idea está muy bien tirada siempre y cuando tengas al lateral derecho competente, que Carvajal esté para jugar, que eso es una incógnita también, y necesitas cambiar a alguien en la banda izquierda. O sea, tú puedes jugar con Tchouaméni y Bellingham si quieres de pivotes, metes a Fede Valverde en la banda derecha y puedes alternar a Bellingham y a Fede Valverde allí, pero en la banda izquierda no puedes jugar con Vinicius. Tendrías que cambiar meter a Rodrigo allí. Hablando de muchos, no digo remiendos, porque estás haciendo puntadas con hilos de oro, ¿no? Al final del día, son tremendos jugadorazos, pero remiendos al final, porque también se puede pensar retroceder a Tchouaméni, meter a Ceballos al lado de Bellingham en la mitad y darle un poco más de juego, que jueguen Tchouaméni con Hausen de central y si no está Carvajal, tirar a Asensio de lateral derecho, que tampoco es algo descabellado para adelantar a Valverde. Pero todo esto te habla de un equipo que por retazos tiene que ir armándose en un plantel que no tendría que pasar por este tipo de decisiones. No debería, pero está claro que... ¿Pero tiene que? Que el Real Madrid, sabiendo teniendo que intuir la que se venía, no ha sabido reaccionar o anticiparse en cuanto a las bajas acumuladas en defensa, porque ya sabe... los informes médicos y la realidad apunta que el segundo futbolista que más dinero gana en toda la liga después de Kylian Mbappé, que se llama David Álava, no sirve para el Real Madrid. Entonces ahí tienes con contrato a un futbolista que está de adorno. Tienes un Asensio con muchos más problemas extracancha que ya el Real Madrid parece que resolvió, pero que en cancha te regala un gol por partido. Tienes a un Rüdiger que se ve, a pesar de su buen partido, y de sostener muy a lo Rüdiger al Madrid en semifinales, ya vimos lo mejor de Rüdiger y ya no vamos a ver mejor versión de lo que le vaya quedando. Y así vas viendo uno por uno. Sí trajeron a Hausen, sí trajeron a Carreras a precio altísimo, dos promesas que no iban a cuajar a la primera. Si cuajan, lo harán más adelante porque son muy buenos, tienen mucho talento, pero realmente el Real Madrid no ha tomado acciones como para prevenir lo que viene siendo todas las temporadas el mismo problema y luego lo va sacando, ¿no? Esa es la paradoja del Real Madrid, que generalmente, al final, más allá de una plantilla que siempre parece descompensada, tantos años sin un segundo 9 y de todas formas se las arreglaba para ganar la mitad de las veces la Champions League. Entonces el Madrid es víctima de sus propios éxitos porque repite la misma fórmula, pero los tiempos a veces cambian y esta defensa claramente tiene problemas, no tiene... cuando no está Militao, que cada vez está menos, se ha perdido 2 de los últimos 3 años y ahora tampoco está disponible, entonces el Madrid tiene que hacer reparos y es la situación que tiene Xabi Alonso y que tuvo Ancelotti y que hizo graduar a Ancelotti como un técnico mega histórico del Real Madrid, ¿no? Que a pesar de todos los problemas que tenía en el plantel, siempre se las arreglaba para perder dignamente, ganar, empatar y al final de temporada, más allá de las irregularidades, siempre o casi siempre ganar algo. Sí, pero esta temporada hay un problema para el Madrid, que no tienes a Nacho, que era el hombre que te tapaba no tienes a Lucas Vázquez, que también te podía hacer el trabajo de banda derecha o incluso de lateral, y no tienes a un José Lu. El Madrid se ha ido descapitalizando en esa clase media o clase obrera. Es un equipo igual que por la estadística que les muestro ahora, deja clarísimo que en este tipo de torneos, o por lo menos a un partido, ahí donde de repente no hay vuelta atrás y terminas cayendo como en la Supercopa, el Madrid suele aparecer y ante el Barcelona, pues el Madrid ha aparecido con victorias mucho más en los últimos 10 cruces de Supercopa que el propio Barcelona. Dicho esto, imaginan, y rápido hago la vuelta de reloj, imaginan que esto pueda continuar el domingo.
que el Madrid sea capaz de ganarle al Barcelona? Rodri. Yo lo veo complicado, la verdad. No imposible, porque valga el tópico, son 90 minutos y es un clásico, pero Alex. lo veo muy complicado. Yo lo veo igual que Rodri. Depende también de una decisión de Hansi Flick. ¿Quién juega de pivote en el Barça? Si juega Frenkie de Jong, tiene más opciones el Real Madrid. Si juega Eric García, el Barça es favorito, mucho más. Barak. No me sorprendería tanto como al resto. Sí sería sorpresa, pero este Barcelona lo hemos visto en partidos de alta competencia contra el propio Madrid, contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain, y no ha salido a competir. Sería la primera vez que lo haga en la temporada. Ricardo. No, creo que va a competir, como intentó competir en la Supercopa del año pasado, cuando incluso se adelanta, pero creo que va a terminar perdiendo el partido, lo gana el Barça. Bueno, ahí está, la Supercopa de nuevo, la final este domingo por ESPN Deportes, Barcelona-Real Madrid desde Jeddah. Una joya de partido. El estadio lo apodan el Diamante por su forma arquitectónica, por la cubierta que a la noche da la imagen de ser una piedra preciosa. El partido pinta para ser precioso el de este domingo. Un partido que no terminó siendo, irregularmente suele pasar de esta manera, Barak, sobre todo cuando se cruzan grandes planteles en el fútbol de Inglaterra. No fue el partido que esperábamos cuando el choque te pone a dos transatlánticos, ¿no? Al menos desde su capacidad tanto financiera y en consecuencia futbolística. Liverpool y Arsenal terminaron igualando y sin goles, pero el Arsenal sigue siendo líder, más líder que nunca, lee el titular. Pues tan líder como hace 2 temporadas, cuando a esta altura tenía una ventaja similar y la dejó pasar. Barak. Bueno, tan líder como antes de esta jornada 21, en la que tenía los 6 puntos de ventaja, que mantiene a pesar de que un día antes se empató el Aston Villa, empató el Manchester City. Ya no hablemos, porque ya da igual si pierde, empata o gana el Manchester United, pero también empató. El Chelsea lo mismo, están fuera de contienda. Y en esta lucha de 2, el Manchester City ha ido perdiendo puntos y el Arsenal tenía una buena ocasión ante un rival como el Liverpool, que lleva ya 10 partidos sin perder, que no está funcionando bien, claramente, pero que por lo menos ya ha encontrado Arne Slot la manera en la que el equipo ha dejado de perder y tiene una racha ya importante sin derrotas. Partido muy extraño, muy extraño, porque fueron 2 partidos totalmente distintos. Un primer tiempo en el que el Arsenal dominó, controló, parecía el Liverpool no defensivo. O sea, si lo de Xabi Alonso fue defensivo con el Real Madrid, les encargo lo de Arne Slot con el Liverpool. Línea de 6, ¿no? Porque los teóricos extremos que eran Frimpong de un lado y Gakpo del otro eran laterales y hacían línea de 6 con la línea de 4 que estaba en el papel. Y así el Liverpool tuvo en el primer tiempo la ocasión de mayor peligro con un rebote de Bradley que acaba en el travesaño. En el segundo tiempo, cuando todo parecía que era la misma historia de tantos partidos del Arsenal, un equipo rival defendiéndose, era cuestión de paciencia porque el Arsenal estaba circulando bien la pelota, lo mismo que contra el Aston Villa, que acabó ganando, lo mismo que contra el Manchester City, que acabó ganando, o que acabó sacando el empate. Aquí, no, el Liverpool cambió la estrategia, tuvo la pelota, las ocasiones muy poquitas, Szoboszlai prácticamente en todas, que está haciendo una temporada enorme y que se está cargando al equipo a la espalda. Y bueno, el Arsenal todavía tuvo ocasiones al minuto 90, 91, las únicas, y un partido del que pasaron muy poquitas cosas. Un Arsenal, bueno, un Liverpool que jugaba sin ya Salah en la Copa Africana de Naciones, sin Hugo Ekitike, Ricardo por lesión, ante un Arsenal que jugó con Jóqueres, pero parecía que no estaba, apenas 8 toques en casi una hora de partido. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo que contar, no hay novedades en ese frente. Y de nuevo, un 0-0 que si te lo ponen de cualquier otra liga decís, mitad querida, qué partido más aburrido y demás. Getafe a la vez. Como la Premier es un enorme 0-0. No, bueno, es que es así y es un poco también la confirmación para los que seguimos teniendo la duda de si este Arsenal va a ser capaz de conseguir el objetivo al final de la temporada. Lo del sueco es otro buen ejemplo, ¿no? Porque el Arsenal atendió en el mercado la posición que tenía que atender, teóricamente con el futbolista que tenía que llegar al equipo, porque hacía mucho que adolecía de la falta de un 9, de un killer, de un goleador que le pudiera dar una cuota goleadora que está muy lejos de entregarle a estas alturas de la temporada, todavía con meses por delante y pudiendo ser el
futbolista que termine marcando el cambio en el rumbo del Arsenal de los últimos años, pero eso tampoco se confirma. Era una oportunidad para los de Arteta de sacar provecho del empate del City y no lo pudieron hacer, ¿no? Al final, no quiere decir que esto vaya a ser el reflejo de que al Arsenal otra vez no le acabe alcanzando, pero no deja de ser inevitable tener esta sensación que el Arsenal se ve en escenarios como estos, en donde debe de pegar el golpe que sigue, ¿no? El de decir, pues ahí están otros 2 puntos en la clasificación y sigo abriendo la brecha, y no lo hace ante un rival que no deja de ser todavía directo. Primer 0-0 entre Arsenal y Liverpool desde agosto del 2015. Tenía 600 partidos, Alex, el Liverpool, sin quedarse o sin rematar entre los 3 palos. Este partido terminó sin remate entre los 3 palos para el Liverpool de Arne Slot, que no pierde con Arteta, además. Es que siempre es engañoso eso de que el tiro al poste no es estadísticamente un tiro al arco, pero poste sí hubo. Bueno, no es engañoso, porque el tiro al poste no es un tiro dentro de los 3 palos. Si quieres evaluar la inoperancia absoluta de un equipo, dices, es que no tiro a gol, pues no tiro a gol, pero tiro una vez al poste. Pues no tiro a gol, yo no estoy evaluando la inoperancia, nada más estoy contextualizando el balance histórico de una data que ni vos ni yo vamos a cambiar, porque hay que ir a algún congreso de estadísticos a decirles, ojo maestros, el disparo al poste tenía intención de ir entre los 3 palos. También el de la tribuna tenía intención. Si tuviera tiempo, iría gustoso a esa convención. Tenemos ya que la programen, hacemos tiempo, porque es importante, me parece. Sí, no, yo estoy al revés de Ricardo, de la opinión general. Que yo no creo está que mal. Yo creo que este partido te da la idea de que el Arsenal es un equipo súper maduro y que no se vuelve loco. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Barak. En la primera parte el Arsenal va, busca, pelea. Me encanta lo que hace en la banda derecha con Timber, porque te ataca carriles interiores, pero también te puede desdoblar a Bukayo Saka por fuera. Y claro, por ahí esa banda tienes, si Bukayo Saka está bien abierto, tienes a Odegaard ahí flotando entre líneas y están todos pendientes de estos dos. Y Timber mete un sprint por dentro, encuentra siempre el agujero. A mí me encanta lo que hace. Por el otro lado, no sabes qué tipo de lateral te va a salir, porque si juega con Lewis Skelly tiene esa réplica de Timber, pero si juega con Hincapié sabes que es más un tercer central. Yo creo que es un equipo extremadamente maduro y en la segunda parte el Arsenal lo que no quería era perder. Y juega a no perder, porque juega a analizar cómo ha ido la jornada, lo que decía Barak, oye, el City ha empatado, el Aston Villa ha empatado, y el Arsenal este año es más de pájaro en mano que de ciento volando, y lo que juega el Arsenal, sobre todo los partidos importantes, en los que luego al final de temporada te va a caer el gol a veras particular, lo que juega el Arsenal es a no perder. Y los partidos, si tienes el enfrentamiento entre estos grandes, el enfrentamiento particular, si no lo tienes perdido y vas a la diferencia de goles, en diferencia de goles va a ganar siempre el Arsenal, porque encaja muy poco. Entonces yo creo que es un equipo extremadamente maduro, calculador y que no tiene ningún tipo de problema en meter el freno de mano si sabiendo que un empate ya le va bien. George Graham dirigía al Arsenal antes de la llegada de Arsène Wenger en los años 90, Wenger que llegaba del Mónaco. El cántico más repetido en Highbury en aquel entonces era Boring Arsenal. Bueno, en Highbury cuando le visitaban, o llegaba o salía el Arsenal a otros campos, le cantaban Boring Arsenal, Arsenal aburrido. Si no hace sentido. No, lo vamos a dejar así, pero ¿se puede repetir el cántico después de lo que ha dicho Alex, Rodri? Sí. Estoy de acuerdo con Alex. Y es que a mí el Arsenal de esta temporada no me gusta verlo, la verdad. Ya la temporada pasada dejó resquicios de que podría ir en ese sentido. Y es más, voy a decir que me decepciona un poco Arteta en ese aspecto, ¿no? Porque yo entiendo que Arteta quiera ganar y entiendo que para él ganar una Premier pasa pues eso, por hacer un equipo mucho más defensivo, un equipo más físico y un equipo seguramente menos vistoso. Le entiendo, él quiere ganar, aparte que me parece un pedazo de entrenador, pero a mí me aburre y es una realidad, ¿no? Pienso que con la vuelta de Havertz igual el equipo puede mejorar, sobre todo en ataque, para hacer una cosa diferente, porque con Gyökeres a mí no me acaba de encajar tampoco lo que está haciendo arriba el equipo Gunner, pero me aburre y es una realidad. O sea, más que nada porque siempre digo lo mismo, si tú tienes una idea en la cabeza de cómo tienes que jugar, de cómo tienes que ser campeón, llévala hasta el final, pero me da la sensación de que a medio camino lo ha cambiado Arteta porque anteriormente no le ha funcionado
y está muy bien que tú quieras ganar, que quieras títulos, que quieras gloria, pero creo que al final la forma es importantísima y si tú estás, no voy a decir traicionando a tus bases, pero sí haciendo una cosa diferente, creo que juegas con fuego y que al final esto solo te va a valer si el resultadismo te acompaña, pero si al final el City te gana o cualquier otro la Premier, pues ¿de qué te va a servir? Pasó, ¿no? Va a empezar a jugar con más... Va a empezar a jugar con más miedo de perder el título que de ganarlo. El gol average lo tiene empatado Que ya con le el pasó City. 2 temporadas Estoy atrás, de lo acuerdo con Alex. decimos. Recibe menos goles que el City, sí, 5, los mismos 5 que marca más el equipo de Guardiola. O sea, el gol average está empatado. Si el City lo alcanza, el gol average se lo va a ganar el equipo de Guardiola. Hace la tabla de posiciones hasta ahora con 21 partidos jugados por el Arsenal, 6 puntos de ventaja. Los que tienen 5 eran hace 2 campañas, cuando dejaron pasar incluso una ventaja mayor para que el Manchester City se quedara con el título. Arsenal no gana la Premier League desde el 2004, ya me dirán entonces si cuando pasen 22 temporadas alguien de los más acérrimos aficionados del Arsenal va a recordar el cómo, si lo que consiguen es un título, Alex. Sí, gracias, Alex. Estamos hablando del cómo cuando hay muchos comos, y lo explicó muy bien Alex, y ahora podrá hacerlo otra vez si quiere. Pero sí, el segundo tiempo es un Arsenal que no le puede gustar a nadie, que consigue el objetivo al final, irreconocible, pero es irreconocible porque no suele hacer eso el Arsenal. Una cosa es que no es un equipo desbocado al ataque, que es un equipo que se parece poco al que maravilló en 2023, que creo que fue cuando el equipo jugaba de manera más atractiva. Ha evolucionado, sigue siendo un equipo muy intenso, sigue siendo un equipo que presiona muy bien arriba, sigue siendo un equipo que sí ha mutado porque ahora es más pragmático y maneja mejor los resultados, pero sigue siendo un equipo muy bien trabajado y que ha evolucionado. No me parece una involución, sino todo lo contrario en este Arsenal. Y en todo caso, a mí también me parece eso. Sigue arrastrando el problema del centro delantero, ¿no? Pero imagínate, con un delantero que no está cumpliendo la labor que uno esperaba, el Arsenal está sacado la ventaja que tiene, pues imagínate si hubiera llegado Gyökeres en lugar de mediocres, estaría 15 puntos adelante. Bueno, Nadie me robe ese chiste. Ya está, el highlight de Barak. Ricardo, Barak tiene tiempo hasta de hacer me lo robe. chistes. ¿algún comentario al respecto, Ricardo Puig? La palabra es toda tuya. No, que Barak tiene tiempo, o cree que tiene tiempo hasta para tirar chistes. Volviendo, para redondear esto que decía Barak, yo lo veo una evolución en eso, en saber dónde están tus límites y saber que en el nombre del romanticismo ya has palmado muchas veces y tienes que endurecerte más. Y al Arsenal le estuvo a esto de volver a salir, el meter un gol en tiempo añadido en una jugada a balón parado, en esa que se estorban Gabriel y Gabriel Jesús. Si la vuelve a enchufar, estamos hablando de... Bueno, es que hablamos más del Arsenal a balón parado que otra cosa, Alex. Claro, pero porque han hecho un ejercicio muy válido de introspección de fortalezas y debilidades. ¿Y en qué tenemos que ser más fuertes? En esto, en esto y en esto. ¿En qué tenemos que dejar de ser tan débiles? En esto y en esto. Y están trabajando para ello. Aunque te guste más o menos al espectador ya es otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo. Yo quiero que me den algo más. Pero como entrenador, anda que no entiendo yo lo que está haciendo Arteta. Estamos ante una casualidad brutal, además, que nos deja una oportunidad enorme de hacer un fantástico ejercicio que puede resultar espectacular. Ricardo y Barak se tienen que ir ahora mismo y además están compartiendo cajitas ahí al lado. Sería fantástico si se pueden dar un abrazo virtual entre las cajitas. Aquí está, o estás del otro lado, Barak. Del otro lado. Ahí. Aquí. Dame un besito. Aquí. Ven. Qué lindo. Qué fantástico. Sí, fantástico. Qué bonito, Señores, los tenemos que despedir. Les tenemos que... Es que no queda todo muy dramático, ¿no? Como que si les despedimos. No. Se tienen que ir cada uno a lo suyo. Hay un partido esperando. Extra, ¿no? De Puig, quizá. Tuyo no. O sea. Bueno, gente, se viene Alexis Martín Tamayo ahora. Chao. Con numeritos, Mr. Chip. No sé cómo va a hacer Dan para despedirlos ahora, sacarlos mágicamente. Bueno, ya estaba todo planificado, mira. Así hizo Dan. Yo me voy de este lado y acomodo. Alexis, ¿cómo le va? De maravilla. Estaba escuchando, ¿te parece pulgar arriba o pulgar abajo? El Arsenal, un equipo espectacular. No, espectacular no es. Pulgar arriba o pulgar abajo también. No. Tipo emperador.
No es espectacular. Ha desperdiciado el Arsenal ventajas más importantes que esta, Sí. con menos partidos por jugarse en la Premier League 2 campañas atrás. Es un equipo eficiente, es un equipo efectivo, es un equipo ordenado, es un equipo de autor, pero cualquier cosa menos espectacular. Cualquier No es- cosa que el autor sea Arteta, no puede ser otro autor, pero que imaginemos en Arteta al menos la construcción que nos habíamos hecho del Mikel Arteta, asistente de Guardiola, un fútbol con unas palabras todavía más dulces, quizá un fútbol de nuevo, repleto de dulzura si nos llegábamos a guiar por sus palabras. Esto no es el Arsenal. No. Me ha salido hace un rato que estaba viendo un poquito TikTok, me ha salido un clip de Arteta con cosas raras que ha hecho en el banquillo. Me sale con no sé si la habéis visto, la del pato, la del conejo, cuando le pone a los Michael jugadores, Scott, la de la sí, sí. bombilla, cuando aparece como una bombilla y un cable que conecta la corriente eléctrica, y todos tenemos que estar juntos para que el equipo brille. Me han salido unas cuantas de esas y la verdad es que me he quedado... Que si le salía me he una de, quedado esas, una de esas guías navideñas, de repente hay uno que no funciona y no prende. Pero bueno, está bien, es innovar, supongo, ¿no? Pero los Rodri, jugadores lo dirán, tocábamos ¿esto qué es? antes de meternos en los números de Alexis, para ampliar un poquito lo del Arsenal, de lo que veníamos hablando anteriormente, que se hable más de nuevo y que es un mérito gigantesco porque en los detalles está la diferencia del Arsenal como un innovador del juego de pelota detenida, pues también dice mucho de lo que es este Arsenal. Bueno, claro, evidentemente. No, perdón, quería ir con Rodri. Alexis, Perdona. No, a ver, sí. A ver, yo creo que ha conseguido Arteta una cosa importante, que tengamos en cuenta el Arsenal, que viniendo de donde venía el Arsenal era un trabajo de por sí que ya dice muchísimo. Pero no se estaba yendo al eso, descenso el Arsenal. No, bueno, ya, pero no estaba ahí. No estaba en la pomada para ser un gran equipo y competirle al Manchester City de tú a tú o al Liverpool, dependiendo un poco del campeonato. Y eso creo que es mérito de Arteta. Y creo que Arteta ha hecho cosas muy buenas. A mí me encanta Arteta, pero puedo entender, como decía Alex, que quiera ganar y que para eso esté cambiando un poco el modus operandi de lo que él tenía en mente. Pero, insisto, es que a mí no me apetece y tengo esa tara en la cabeza que creo que el resultadismo no acaba... O sea, el resultadismo está muy bien a corto plazo y si te sale bien, pero es que si no, al final, ¿de qué te vale? Y si ganas, pues genial, todo el mundo dirá, mira, Premier League para Mikel Arteta, primer gran título como head coach, etcétera. Pero es que si no, pues al final, que te quede algo a lo que aferrarte, porque cositas así se puede hacer en muchos otros equipos, pero lo que estaba haciendo Arteta era Después de lo que hemos visto esta semana Alex, perdón. Sí. Una rápido, la de 18-19, para no ir muy lejos, solo para ver qué es lo que tenía el Arsenal. Aquel equipo creo que lo tenía a Emery, ¿no? Creo que sí, justo antes. Y Wobby, sí. Saka, Lacazette, solo los atacantes, Aubameyang, Welbeck, jugaba Mkhitaryan, Mesut Özil en la mitad, Aaron Ramsey, Granit Xhaka. Sí, y vete para atrás, vete a la línea defensiva, que es lo peor. Que Me voy a los 2 años previos quizá de que llegó Arteta. Sí, pero es que lo que ha hecho Arteta es a construir un equipo temporada tras temporada, lo que dicen aquí en Estados Unidos de trust the process. O sea, fijaos, y lo que decimos siempre, ¿cuál es la gran diferencia entre el Arsenal y el resto de equipos de la Premier League? Que tiene todas y cada una de las posiciones en la cancha dobladas con jugadores útiles. El día que no está Bukayo Saka, te entra Madueke. En la izquierda tienes a Martinelli, tienes a Trossard. Ahora tienes a Gyökeres. Cuando se recupere Havertz, tienes a Gabriel Jesús. En el centro de la cancha tienes a Merino, Zubimendi, Rice, Odegaard. Es que tienes muchas opciones. Y en la defensa no solamente tienes a Saliba y Gabriel, tienes a Hincapié, tienes a Mosquera, tienes a Luis Kelly. O sea, tienes todas las posiciones absolutamente dobladas para ir capeando lo que está pasando en el fútbol moderno, que es que cada 2x3 hay lesiones, hay expulsiones y tienes que parchearlo. El Arsenal es el que ha ido conduciendo con las luces largas, pero esto no se gestiona de un día para otro, porque también vas a tener fichajes malos, fichajes que vas a tener que purgar al cabo de un año o al cabo de 2. Esto, la historia del Arsenal desde que llega Arteta es eso, es conducir con las luces largas
e ir poniendo los cimientos poco a poco para ir mejorando la plantilla y mejorando, como os he dicho, en qué somos buenos, en qué tenemos que mejorar e ir cambiando las cositas. Y otra cosa, Rodri, lo que os iba a decir, después de lo que hemos visto esta semana con el Manchester United, hay una diferencia muy grande entre ser head coach y ser manager. Y Mikel Arteta es manager del Arsenal. Él decide quién viene y quién se va. Porque se fue, ya lo fueron a Morín porque tenía confundido un poquito los procesos. Hay dos entrenadores relativamente recientes que cambiaron drásticamente su forma de jugar y que obtuvieron grandes resultados. Uno es Deschamps. Deschamps en la primera Eurocopa en la que juega con Francia juega un fútbol totalmente diferente al que juega después. De hecho, él lo reconoce, que renunció a su estilo porque se dio cuenta que con los jugadores, con el tipo de jugadores que tenía, era mucho mejor jugar directo que jugar con los Rabiot, etcétera, etcétera. Aunque Rabiot acabó jugando y adaptándose incluso a su propio estilo. Y el otro es Southgate. Southgate cambió por completo la filosofía de Inglaterra y Inglaterra pasó de la nada a 2 finales de la Eurocopa, una semifinal de la Copa del Mundo y unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Deschamps ha pasado, pues eso, de perder la final de la Euro a jugar 2 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Podés sumar si el domingo gana la Supercopa el Real Madrid, puede sumar a Xabi Alonso en esa lista también, que pasó de ser. Lo que pasa es que yo creo que Xabi Alonso, más que renunciar a su forma de jugar, es que ahora mismo no le queda más remedio por lo que tiene, por los jugadores que tiene, por las lesiones que hay, pero sin embargo creo que los otros dos fue una decisión que la tomaron. Además, lo de Didier Deschamps lo cuenta él, lo dice muchas veces. Se planta en el ejemplo de la España sin 9, por ejemplo, y trata de hacerlo. Teniendo a Pogba con mucha más llegada que el centro delantero que haya jugado el Mundial de Brasil 2014, o es campeón del mundo con Giroud sin rematar al arco, ¿no? Sí, pues Arteta es un poco lo mismo. Arteta empezó de una forma y está ahora de otra manera y, oye, pues mal no le está yendo. Más allá de que luego termine o no ganando la Liga, pero desde luego está compitiendo ahora mismo como no había competido el Arsenal en mucho tiempo. Vamos, Alexis, con números. Números de un Inter-Napoli que se juega este fin de semana. Lindo partido en el Giuseppe Meazza con 6 puntos. La ventaja que tiene el Inter sobre el vigente campeón. Un Inter que después de caer en el derbi ha enrachado o ha enlazado una racha de partidos consecutivos ganando, que creo que llega ya a 6. Y creo que puede en este caso dar un golpe de efecto a la temporada del Napoli más que a la propia. Sí, porque además es un estadio que al Napoli no se le da nada bien, ni se le dio bien jugando contra el Milan, ni mucho menos se le da bien jugando contra el Inter. El Napoli lleva 9 años sin ganar en el Meazza al Inter. La última victoria fue en 2017 con un gol de Callejón, ganó 0-1. A partir de ahí son 8 visitas en Serie A, son 5 derrotas y 3 empates, pero es que el Napoli en toda su historia ha ganado 9 veces al Inter en Serie A como visitante, pero nunca lo ha hecho siendo el líder de la clasificación el Inter, que es lo que le está sucediendo ahora. Las mejores versiones del Inter a las que logró doblegar el Napoli jugando como visitante fueron en 1933, cuando el Inter iba segundo y el Napoli ganó allí, en 1939, que también el Inter iba segundo y el Napoli ganó allí, y la última en 1968, que le ganó a un Inter que era tercero. El resto de victorias del Napoli al Inter, todas más recientes, han sido con temporadas desastrosas del Inter, yendo séptimo, decimosexto, noveno, octavo, noveno y decimocuarto. O sea que realmente el Napoli tiene un muro importante por delante, y a todo esto, a todo este compendio numérico y estadístico, se suma eso que decías, ¿no? Que es que además está pillando al Inter en un gran momento de forma. Ese es un partidazo donde se ve, y por la época en la que se juega también, pero puede resultar lapidario y hacer larguísima la temporada del Napoli, quedando, si eso pasa, a 9 de distancia a esta altura de un Inter que es, Alex, un equipo efectivo que tiene dentro de todo en el pragmatismo su belleza. Sí, y que no ha cambiado demasiado con el cambio de entrenador, que ha mantenido la misma estructura, ha mantenido también el mismo funcionamiento, porque si tienes a un jugador como Lautaro, lo tienes que aprovechar, y esa estructura siempre de 2 delanteros y él potenciando al que sea que se le ponga al lado, da igual si es Lukaku, si es Dzeko, si ahora es Thuram, da exactamente lo mismo. Ha ido moviendo muñecos también. El otro día jugó Carlos Augusto ya de tercer central y
compartiendo hábitat con Di Marco, por el costado derecho está entrando ahora Luis Enrique, otro brasileño, pero básicamente es lo mismo. Y en el centro del campo a veces te entra un Chelinski, a veces te entra un Susic, pero básicamente es la misma estructura de siempre, con Mkhitaryan y con Varela también ahí metidos por dentro. O sea, es básicamente no tocar lo que ha ido funcionando. Y yo creo que en ese sentido Kibu, que es el nuevo entrenador, pues ha tenido mucha visión. Es decir, lo que funciona, no lo toques, añádele 2 o 3 matices, añádele pues eso, cambiar algún muñeco que no estaba rindiendo y que necesita ya recambio, pero básicamente es mantener la misma velocidad de crucero. A la Copa Africana de Naciones nos vamos ahora, Alexis, ahí donde se está llevando a cabo en Marruecos el torneo africano, que puede significar y mucho también de cara a la Copa del Mundo. Los análisis que se hacían previos a la Copa Africana, por mucho que suelen cambiar las cosas en el contexto africano, el contexto del fútbol africano, pueden ser muy distintos a los que sean después de la Copa. Aquellos fracasos seguramente suelen tener una respuesta muy dura y contundente, como el cambio de un entrenador. Aquellos éxitos de repente suelen también cambiar dinámicas, y éxito o exitoso al menos ha sido el camino de una selección de Argelia que ha llegado hasta cuartos de final, hasta ahora al menos. Cuando grabamos no juegan su partido de cuartos de final frente a Nigeria, y por eso hablamos del cruce entre el cuadro que tiene al hijo de Zinedine Zidane en el arco y las Super Águilas de Nigeria. Sí, yo creo que son probablemente Nigeria seguro, para mí es el equipo que más me está gustando de esta Copa África, y probablemente en el segundo puesto pues probablemente pondría a Argelia, porque la gran favorita que es Marruecos, aunque está ganando casi todos sus partidos, menos un empate que hizo en la fase de grupo, pero lo está haciendo ante rivales bastante menores y con bastantes apuros, y con un gran Brahim Díaz, que de momento ha marcado en todos los partidos. Ahora digamos que Marruecos tiene el gran primer rival, ¿no? que es Camerún. Vamos a ver qué sucede en ese partido, pero Nigeria a mí me está gustando muchísimo. Creo que es el equipo que tiene más jugadores en todas las líneas, y eso que se ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Probablemente por eso se estén tomando esta Copa África como un desafío personal y como un reto personal de pues de borrar de alguna manera ese desastre. Y Argelia también, con un Mahrez rejuvenecido, que también está recordándonos un poco a esa versión que le dimos en aquel maravilloso Leicester, que terminó siendo campeón. Son dos equipos que llevan muchos años sin empatar. El último empate entre estos dos equipos en todas las competiciones fue en el año 93, en las eliminatorias para Estados Unidos. A partir de ahí se inició una racha de 5 triunfos seguidos de Nigeria ante Argelia, que nunca antes se había dado. Esa racha coincidió evidentemente con los mejores años de la selección nigeriana, con aquel Mundial del año 94, en el que es eliminado en la prórroga por Italia en los octavos de final, y el del año 98, en el que elimina a España y cae en octavos de final también contra Dinamarca. Y luego después llega la buena etapa de Argelia, que coincide con un declive, una decadencia de Nigeria, y a partir de ahí son 4 victorias consecutivas de Argelia en los últimos 4 enfrentamientos que han tenido estos dos equipos en unos duelos que además se caracterizan porque no suele pasar nada raro, es decir, no hay remontadas. El que marca el primer gol gana siempre, salvo una vez. En la Copa África de Libia del año 80 es la única ocasión en la que entre estos dos equipos ha habido una remontada. Se adelantaron los argelinos, se adelantaron las Super Águilas con un gol en el primer tiempo, empató Argelia al filo de ese primer tiempo y terminó ganándolo 2-1. En todos los demás duelos entre estos dos equipos, el que primero marcó, ganó. Así que, pues si la gente que nos ve ese partido, pues en cuanto haya un gol, que se pongan a ver otra cosa. Hablamos de las Super Águilas, conocidas como siempre, o desde siempre, así al seleccionado nigeriano. Tuve que buscar porque no sabía el apodo que todos lo tienen en África, el apodo del seleccionado argelino. Los guerreros del desierto. Es el ¿del qué? Los verdes o los guerreros del desierto se les conoce. Los verdes o los guerreros del desierto, sí, lo tuve que ir a buscar ahora. Y otra cosa, y Alexis, no te quiero poner en ningún apuro, no sé si lo tenés a la mano, pero por lo que he visto rápidamente, si Argelia llega a semifinales, en semifinales no suele perder. No. Ha ido solo a 2 desde 1990, y en las 2 terminó metiéndose en la final y la ganó. Sí, señor, sí, señor. La última fue hace 7 años, hace 6 años, la última Copa África que ganó Argelia. 2019.
mucho más tiempo lleva sin ganarla Nigeria, que como digo tuvo una época dorada en el fútbol africano, pero en los últimos 10-15 años la verdad que han decaído bastante. Si te menciono Argelia en la historia de los mundiales, Rodrigo Fáez, ¿qué partido de un mundial se te viene a la cabeza? Hombre, me suena mucho el partido del Mundial 82. Sin ir más En el lejos, que no juega Nigeria, a propósito. Juegan en contra de Nigeria, Austria y la selección de Alemania. Cuando hablamos de nuevo, la Copa África va a condicionar a muchas selecciones de cara a la Copa del Mundo, Rodri. El camino que siguen de acá, selecciones como Egipto, que ya está en la Copa del Mundo, Argelia, que está en la Copa del Mundo, de llegar hasta ahora y responder por el continente cuando estén en el Mundial, ¿es necesario que una selección de África responda tanto como Marruecos para decir que el fútbol africano llegó? No, a ver, el fútbol africano siempre ha estado ahí, yo creo que es una realidad y de hecho si te fijas un poco los grandes jugadores en grandes equipos, pues siempre ha mantenido su presencia. Yo creo que el combinado africano tipo, da igual que hablemos de Marruecos o de cualquier otro, creo que tiene ventaja porque este bloque competitivo que tienen a estas alturas de la temporada va a hacer que de cara al Mundial les venga bien, porque ya no tienen que hacer como el resto de conjuntos, de combinados, otra mini pretemporada antes de llegar al Mundial y ya tienen esa pseudo experiencia en la misma temporada. Pero insisto, yo creo que África tiene un potencial tremendo, tiene una calidad tremenda, tiene jugadores individuales muy buenos y obviamente creo que van a hacer un muy buen papel, teniendo en cuenta que para mí Marruecos seguramente no esté a la altura en el Mundial de lo que pueda ofrecer Francia, España, Portugal, etcétera, pero creo que es un combinado que ya lo demostró en Qatar, que puede dar un susto tremendo. Y cierro con vos, Alexis. Las copas africanas cambiaron ya esa tónica que se convirtió como en un tópico recurrente. Si se juega en el norte de África, la gana un país del norte de África. Si se juega en el sur, la gana un subsahariano. No, yo creo que ahora ya en el fútbol africano, y lo hemos visto en las últimas eliminatorias, hay una igualdad tremenda. Para mí son las eliminatorias las más igualadas y además las más complicadas por el formato de competición que tiene. Suele haber bastante alternancia entre quienes se clasifican de un año para otro, a diferencia de lo que sucede en el resto de continentes, donde casi siempre van las mismas, o por ejemplo, donde las grandes están casi siempre. En este Mundial, sin ir más lejos, pues se han caído ya Nigeria y Camerún. Pues estamos hablando de ahora mismo el fútbol en el continente africano. Hay muchas selecciones emergentes, como por ejemplo la República Democrática del Congo, Gabón, que ha hecho una horrible Copa África y que además ha desencadenado un desastre gubernamental, pero que sin embargo estuvo a las puertas de jugar el playoff intercontinental de cara a la Copa del Mundo. Hemos visto a Cabo Verde meterse también en el Mundial, o sea que realmente ahora mismo en África ya no hay dos bandos y ni siquiera hay eso que tú comentabas del norte y del sur. Yo creo que ahora mismo esta Copa África es un buen ejemplo. Yo creo que de las selecciones que quedan vivas es que la puede ganar absolutamente cualquiera. Bueno, gente, les mando un enorme abrazo y que tengan un fantástico fin de semana. Ha sido otro fuera de juego de lujo. Alexis, Rodri, Alex, y en nombre de quienes ya se fueron del programa de hoy, digo yo nada más, y volverán en el siguiente, tenían asignaciones pendientes, Ricardo Poch y Barack Feber. Enorme abrazo el domingo por acá. Recuerden, métanse a todos los canales de ESPN, en YouTube, en cable, en streaming, en donde quieran. Ahí estaremos todos pendientes del clásico que define la Supercopa de España, el primer gran título del fútbol español en Arabia, eso sí, a 6.000 kilómetros de España, pero bueno, a eso nos hemos ido. Les mando un abrazo. Chao. Chao.